la nueva alternativa. Son las 12 del día, 5 minutos. Les damos la bienvenida a una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y le damos también la bienvenida a toda la gente que se conecta con nosotros a través de Facebook Live a esta hora. Siempre a las 12 del día nos conectamos con ustedes a nivel digital. Y hoy queremos hablar del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ha habido muchos debates en torno a qué debe pasar con el Congreso de la República, sobre todo en época de coronavirus. Se ha hablado de si debe sesionar presencialmente o no debe sesionar presencialmente, si se debe hacer a nivel digital, es constitucional o no es constitucional. E incluso ya llegó una propuesta del Centro Democrático, el partido de gobierno, que dice el Congreso de la República debería reducirse y deberíamos aprovechar esa situación para reducir el Congreso y volverlo más pequeño. ¿Esto qué implicaciones tiene para la democracia? ¿Realmente debemos pensar solo en soluciones para esta coyuntura, o reducir el Congreso, acabar el Congreso, pues es bueno y positivo para la democracia? Pombo, ese es el debate en el que estamos también hoy sumidos en el país. ¿Qué debe pasar con el Congreso de la República? No solo se limita el tema a decir si hay o no Congreso, si en una democracia debe o no haber Congreso, sino cómo se debería empezar a comportar la rama legislativa tan importante en toda democracia moderna después del coronavirus, después de una pandemia universal que ha cambiado hábitos estructurales no solo sociales sino también políticos, y en ese sentido pues todas las ideas, a mi juicio, a mi modo de ver, deben ser bienvenidas. Por supuesto, unas serán aceptadas, otras no, pero lo que sí no se puede aceptar de ninguna manera, y esto también es obviamente de mi cosecha, pues es que se acaben con las ramas tradicionales de los poderes públicos, y que creo que pues nadie está en su sano sentido proponiendo algo parecido. Y precisamente por eso hoy hemos invitado a 3 congresistas, todos muy distintos, y les voy a explicar por qué razón los hemos invitado a cada uno. Primero, pues quiero dar la bienvenida a las mujeres, a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, partido pues que ha hecho la propuesta de reducir el Congreso de la República. Senadora Valencia, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por conectarse a esta hora con nosotros. Bueno, Camila, muchísimo gusto, un saludo muy especial para ti, para los senadores y el representante, y para todos los oyentes y el equipo, muy contentos de poder estar aquí con ustedes. También nos acompaña el senador Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, y la razón por la cual hemos invitado al senador Efraín Cepeda es porque queríamos hablar también con un senador tradicional, con un senador que ya lleva varios periodos en el Congreso de la República y nos recuerda lo que ha sido el Congreso colombiano durante mucho tiempo. Senador Cepeda, bienvenido. Camila, muchísimas gracias por la amable invitación, y trataré de rememorar épocas desde mis inicios hace casi 28 años. O sea, lleva usted... Saludo muy especial a Paloma y a David. ¿Lleva usted 28 años en el Congreso de la República, senador Cepeda? Sí, exactamente, sí. Así que para precisarlo de una sola vez. Pues qué bueno. Y por último invitamos al representante de la Cámara, David Racero, porque queríamos tener pues un nuevo congresista, un congresista joven, que es el primer periodo para tener las diferentes opiniones frente a lo que debe pasar con el Congreso de la República. Representante de la Cámara por la lista de los decentes, David Racero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Camila, doctor Pombo, y pues a los colegas, el doctor Cepeda y la doctora Paloma Valencia. Un cordial saludo, deseándoles mucha salud, por supuesto, como compatriotas, a ustedes, a sus familias, mucha paciencia en este momento de unidad nacional. Pues mucho debate hay alrededor de qué debe pasar con el Congreso de la República. Ustedes son más conscientes que nadie de eso, y por eso, senadora Valencia, yo le pregunto por qué del Centro Democrático surgió la idea precisamente en este momento de que el Congreso de la República debería reducirse. Camila, nosotros hemos presentado ya, este es el tercer proyecto que se presenta sobre la reducción del Congreso. Usted recordará que incluso hizo parte de los 100 puntos de la campaña del presidente Uribe hace mucho tiempo, porque uno de los temas que incluso fue muy criticado durante su gobierno era la propuesta de hacer un Congreso unicameral y más pequeño. Pero nosotros creemos que en estos momentos donde muchos colombianos esperan unas políticas de austeridad, esperan que haya una reducción del gasto, espera que haya menos menos burocracia en el Estado y que se reduzca el Estado, pues hay que empezar por el Congreso, lo que no supone reducir la representatividad de la gente, sino utilizar unos mecanismos para que con menos gente se pueda hacer lo mismo que estamos haciendo, y yo creo que hay que
darle más prioridad y más representatividad a las regiones. Por eso el proyecto habla de un número de 47 senadores y más o menos 67, no me acuerdo exactamente la cuenta de los representantes, donde habría uno por cada departamento más uno adicional por cada millón de habitantes. Lo que Senadora, significaría que déjeme, yo la voy a interrumpir. Este proyecto lo que busca es reducir el Congreso de la República. ¿Cuándo? Para que cuando elijamos dentro de 2 años nuevamente congresistas, ya elijamos menos. ¿Esa es la intención de ese proyecto? Exactamente. Y yo para quiero la siguiente elección. Y yo quiero preguntarle, senador Cepeda, usted que lleva 28 años en el Congreso de la República, ¿cómo ve este proyecto que presenta el Centro Democrático, que como muy bien dice la senadora Paloma Valencia, es una idea que tiene el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe desde hace mucho tiempo? Mire, yo he estado revisando. ¿Se escucha bien por acá? Sí, lo escuchamos perfectamente y lo vemos muy bien, bien, senador. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Pues he estado revisando esa propuesta. Me parece que el primer escollo con que se encontrará la propuesta es en el debate en las comisiones. La lluvia de impedimentos posiblemente no dejará avanzar o lo hará muy lento, y ello se convierte en un dique para la actividad legislativa, donde hay sin duda proyectos muy gruesos como la reforma a la justicia y otros. Y lo otro es que he escuchado una serie de tesis sobre eso. Alguna tesis decía, de algún observador, decía que entre más pequeños los congresos, más concentración de poder, de manera que se requieren congresos de un mayor tamaño para diluir ese poder, además porque los primeros damnificados en una reducción serían las minorías y serían las regiones del país. A mí me parece que el trámite es un trámite absolutamente complejo, no le auguro éxito, repito, por los impedimentos, además en la concentración. Me parece que si queremos reducir gastos, lo que tenemos que pensar es en el tamaño del Estado, en si se justifican, por ejemplo, tener contralorías departamentales, si las corporaciones autónomas están más grandes, si el gobierno central también se puede reducir. Este es un debate que, por supuesto, tiene que nacer posterior a la pandemia, pero me parece que este es un Congreso que, con todos sus defectos, no tiene unas representaciones importantes de las minorías. Además, dentro de la propuesta, pues allí dice que se disminuye la participación en la Cámara de las Negritudes, que se disminuye la participación en el Senado de los indígenas, que se cercena también la participación de la FARC, que está en el acuerdo político, de manera que, de entrada, estamos disminuyéndole la representación a minorías como afros y como indígenas, de manera que me parece que aquí, y si pues se habla de recursos, tenemos muchísimas otras fuentes donde encontrarlo, porque lo que está en juego es ese equilibrio de poderes, que es lo que realmente es pilar de la democracia. Y representante Racero, usted que es nuevo en el Congreso de la República, quiero escuchar su opinión como joven, como perteneciente a un partido de oposición, en este caso la lista de los decentes, sobre esa propuesta que hace el Centro Democrático para reducir los costos a la nación, sobre todo porque se nos vienen épocas de vacas flacas. Sí, gracias Camila. Bueno, yo planteo 2 cosas para el debate. El primero es la pertinencia de presentar el proyecto ahora. La misma senadora Paloma Valencia pues expresa que eso no es inmediato, sino que eso sería para la próxima, para dentro de 2 años, y a mí me parece que hay un tufillo ahí extraño, demagógico en la propuesta, de que justamente en este momento el Partido Centro Democrático quiera poner eso como debate público, cuando ni siquiera es una medida que va a ser inmediata. Si el tema es de presupuesto, de dinero, hay otras formas que tiene que pensarse el gobierno, el presidente Duque, el Centro Democrático, para poder sacar la plata, para poder contrarrestar la crisis económica que se nos viene encima. Por ejemplo, poderle por fin echarle mano al bolsillo de los banqueros que han sido poco dolientes con esta situación. Pero segundo, Camila y compañeros, es que yo creo que el problema principal del Congreso, que está tan desprestigiado en la opinión pública, no es tanto por la cantidad de congresistas, sino por la calidad.
Lo que indigna a la gente, y por eso personas como yo llegamos por primera vez bajo votación de voto de opinión, es justamente que no es tanto cuántos hay, sí, que creo que ese es un debate secundario, sino lo principal es que la gente está indignada por la corrupción en el Congreso, por la politiquería, por la mermelada, porque los congresistas no trabajan como deberían ser, mientras que el 99% de los colombianos se muelen de día a día para poder sacar el sustento familiar. Sí, yo creo que el debate más bien debe ser, y esa es la invitación a la ciudadanía, que no es tanto caernos en esa, de pronto en un sofisma, discutir cuántos congresistas deben ser, sino quiénes deben llegar. Pero usted para hace el 2022 debemos sacar a los políticos que nos indignan. Esa es como la propuesta. Usted hace una acusación muy delicada y me parece importante que la senadora Paloma Valencia responda. Y es por qué en este momento, senadora Valencia, porque dicen un tufillo para desviar la atención de algo, dice el representante Racero. ¿Por qué, si esto es para dentro de 2 años, se van a gastar el tiempo en presentar esto ahorita? No, yo creo que el doctor Racero pues no entiende cómo funcionan los mercados financieros. Hoy Colombia va a tener que salir a pedir un montón de créditos. Lo primero que miran para dar un crédito es el estado financiero y lo que viene en el futuro. Entonces, una de las políticas más importantes es, independientemente, por ejemplo, de que las políticas se vayan a aplicar en el futuro, es que van a significar que el flujo de pago del Estado colombiano mejora y por lo tanto las condiciones de los créditos que puede obtener hoy para resolver la epidemia, pues los podemos obtener en mejores condiciones. Lo mismo, por ejemplo, en temas de una reforma tributaria. Hablar de una reforma tributaria para cobrar impuestos ahorita, pues es absolutamente imposible porque nadie sería capaz de pagar en semejante crisis. Pero se puede crear la reforma tributaria hacia el futuro, hablando de cuando ya haya recuperación económica, que daría una señal a quienes nos prestan los recursos de que las cosas están funcionando y funcionarán hacia el futuro, y eso permite que las condiciones con las que se capta el dinero que estamos utilizando pues sean muchísimo mejores. Pero mire, senadora, lo cierto es que el Congreso en este momento tiene una labor titánica porque está pasando, digamos, el país por una de las peores crisis económicas y de salud, pues, de su historia, y que ustedes estén en este momento gastando tiempo en reducir el Congreso, que en realidad tiene un ahorro anual que es insignificante cuando uno mira, digamos, los números mediante los cuales se enfrenta el Estado y que tiene que sacar el Estado, pues uno dice, ¿por qué? Y además uno mira la propuesta y tiene un apartado especial dedicado solamente a las FARC, entonces al partido FARC, perdón. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Será esta también otra vez una razón para ustedes tratar de achiquitar y tratar de meterle mano al proceso de paz y tratar de achiquitar el Congreso, que es un tema que ustedes venían queriendo hacer desde hace rato y están utilizando la crisis? ¿Qué dice usted ante estas acusaciones? Pues es que no veo ninguna acusación sino mala fe del acusador. Ahí no hay nada serio, es decir, es una propuesta que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que no hemos presentado esta como primera vez, y como digo, esto es el tercer proyecto que yo firmo. Está el que yo presenté en el equilibrio de poderes, que se llama Frenos y Contrapesos, está el que presentó el senador Alfredo Ramos, que acompañamos, y este es el tercero. Entonces no veo que sea ninguna novedad en materia legislativa. Segundo, no veo qué es lo que tiene que hacer el Congreso en medio de la pandemia, sino ayudar a contribuir que las situaciones fiscales del país sean mejores, de manera que los créditos que hoy estamos teniendo que tomar tengan unas condiciones favorables para los colombianos, porque los créditos pues los vamos a tener que pagar todos. Entonces, entre mejores sean las condiciones de esos pagos, pues mejores van a ser las perspectivas de la recuperación económica del país. Mire, Señor yo Cepeda. quisiera decir algo. Muchas gracias. Senador Cepeda, adelante. Sí, muchas gracias. Yo sé que oponerse a este tipo de cosas tiene un gran costo político, porque la gente en la calle pues lo que quiere es precisamente reducir congresistas, desaparecer el Congreso. Pero yo tengo que decirle la verdad a la gente. Yo, luego de 28 años de estar sentado en esta curul, pues por supuesto uno reafirma que no hay costo más alto que pague una nación que el debilitamiento de la democracia. Mire, yo me pregunto, ¿usted cree además, sinceramente creemos, que un proyecto como esto, que disminuye la representación de departamentos como Antioquia, Atlántico, en fin, como 4, 5, 6, o la mayoría de los departamentos, ¿usted cree que hoy los departamentos, cuando lo que están soplando son los aires de descentralización, cuando lo que se estamos en este momento son constituyendo las regiones administrativas y de planificación,
cuando además se aprueba la ley de regiones, esto no solamente podría ser un debilitamiento de la democracia, sino ahí veo a Oscar Montes, Oscar, que es el debilitamiento también de la descentralización en que estamos, de manera que hay una serie de temas que van a impedir el tránsito por el Congreso. Yo creo Claro, que pero aquí ahí yo le pregunto, senador Cepeda, porque estoy viendo un comentario de un oyente que me dice lo siguiente, y es si tal vez esta iniciativa, y yo imagino que de pronto la senadora Paloma Valencia replicará, si tal vez esta iniciativa también se da porque en este momento el Centro Democrático es partido de gobierno y al gobierno nacional pues le queda mucho más fácil y está muy contento pues gobernando por decreto, porque evidentemente es mucho más fácil gobernar por decretos si uno no tiene pues oposición dentro del Congreso de la República. Primero, para responder, no, por supuesto que tocaba gobernar por decreto, eso estamos en una emergencia mundial, no se veía hace 100 años, desde la gripe española. Álvaro Gómez decía, la gente hay que creerle. Yo creo que si hay algo que debemos hacer en el Congreso es que pensar en la buena fe, cada quien tiene derecho a imaginar el Estado como le parece, cada partido político, cada movimiento, y cada quien expresar sus opiniones. Es el respeto a las opiniones, y yo respeto las opiniones de todos, de la senadora Paloma, del doctor David, que además es mi compañero en las comisiones económicas, y estando en orillas distintas en la política nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas que hemos trabajado juntos en los presupuestos, en los planes de desarrollo, respetando a cada uno. Pero quiero llamar la atención de una cosa, y ahí sí creo que debíamos avanzar, y es que el Congreso, si este censo pasa por el Congreso para constituirse ley de la República, y al consultar la Constitución, lo que sucedería es que el Congreso crecería inmediatamente porque crece el número de habitantes y hay proporciones por el número de habitantes. Lo que sí debíamos presentar es un proyecto para congelar el Congreso por encima de que los censos incrementen la población, y ese congelamiento sí es necesario, es válido. Creo que estamos en un nivel importante, en un nivel básico, y por supuesto allí ese proyecto yo creo que tendría mucha importancia en el momento. Y escúcheme para terminar solamente. Yo ahí, espéreme porque lo dejé de escuchar, senador Cepeda, porque creo que hay alguien que tiene un audio todavía prendido y ahí no se queda difícil de escuchar. Y entonces, a ver, hábleme, senador Cepeda, si lo puedo escuchar mejor. Y yo lo que decía ahora es lo que sí hay que presentar un proyecto es para congelar el tamaño del Congreso, porque en el momento en que se someta a aprobación por ley el censo que acaba de terminar, lo que sucede es que automáticamente se incrementaría el número de congresistas, porque la Constitución habla de un número de habitantes, etcétera, de manera que ese proyecto es justo. Y yo lo que pediría es que nos concentráramos ahora en el tema que tenemos frente al COVID. Por supuesto, yo entiendo, pero senador, aquí se busca un ahorro también de recursos, pero creo que podemos encontrar otras fuentes más eficientes que no tengan que ver con el debilitamiento de la democracia y la participación de minorías. Pero senador, yo lo quiero interrumpir porque estoy leyendo los comentarios de las personas a través de Facebook Live, y muchos anuncian tal vez la reducción de un 25% del salario de los congresistas. Pero yo sí le voy a decir algo, un momento, porque esta pregunta va para el senador Cepeda. Usted habla de la democracia, de lo que significa el Congreso de la República, y muchas personas en este momento se están preguntando qué está haciendo el Congreso de la República por el coronavirus. Uno ve países como El Salvador, Panamá, Argentina, en donde el Congreso está trabajando, y ustedes tienen semanas sin trabajar. ¿Cuál es el aporte que está haciendo el Congreso de la República para mitigar el coronavirus en Colombia? Te lo explico muy rápidamente. Pues inicialmente no se podía sesionar, luego el gobierno nacional emitió un decreto en el sentido que podíamos hacer lo que estamos haciendo ahora, que es sesionar virtualmente, que no lo podemos hacer tampoco en este grupo presencialmente. Luego el Congreso adquirió las plataformas e iniciamos al fin esta semana la virtualidad. Pero entre tanto, yo quiero contarles, hicimos muchísimas sesiones de comisiones en control político, las denominamos sesiones informales porque al no haber citado el presidente del Congreso a una sesión formal no lo podíamos hacer las comisiones,
pero una vez emitido el decreto, por ejemplo, la comisión que yo presido, la de ordenamiento territorial, ha tenido 5 sesiones de control político. Sí. Hemos tenido al ministro de Gobierno, hemos tenido al ministro de Agricultura, de manera que el Congreso en este momento lo que ha hecho es el control político, como lo han hecho las plenarias, porque la actividad legislativa pues está en manos del Gobierno Nacional por la emergencia económica, y esa actividad legislativa terminó anoche. Ahora nos corresponde por Constitución hacer el control también a la declaratoria de emergencia y a los decretos emitidos. Eso terminó ayer y creo que tenemos 30 días para hacerlo. De manera que la única función del Congreso no es legislar, es hacer el control político, y ese es el equilibrio de poderes. Y por supuesto que estaría a favor de una reducción de salario, y desde la bancada del Partido Conservador y el Centro Democrático propusimos un impuesto especial para los funcionarios públicos, por supuesto incluidos congresistas, que ya está en uno de los decretos de emergencia económica. Representante Racero, sí, de lo que se trata de alguna manera, y esa es la motivación que nos explicaba muy bien la senadora Paloma Valencia, es de reducir el Estado, empezando por el Congreso de la República, precisamente para dar ejemplo. Usted, y por supuesto, y aquí aclaro, la idea del senador Efraín Cepeda también es respetable. Por supuesto que hay que respetar la participación política y sobre todo la representación de las minorías. ¿A usted no le parecería interesante, por ejemplo, estudiar tesis como un congreso corporativista? Esto es, un congreso que tenga representación mucho más equilibrada de las regiones, de los indígenas, de los sindicatos, de los gremios, de los empresarios, de los académicos, es decir, sectorializado por cada uno de estos segmentos. Mira, la propuesta de modificación del Congreso no solamente la ha planteado el Centro Democrático, sino la han planteado desde otras vertientes también. Hay una, es más, en los debates de reformas políticas que se han discutido en los últimos años, tiene que ver y pasa en un principio siempre con una modificación también hasta del Congreso, del Consejo Nacional Electoral, una reforma política mayúscula, que al final evidentemente nunca se aprueba nada estructural. Esa discusión hay que darla. Lo que estamos planteando ahorita, y déjenme decir a los oyentes, es que este es el momento para plantear esa discusión. Creo que se están mezclando peras con manzanas y no sé, insisto, que esto hace parte más bien de una fórmula, llama la atención. Solamente con esto, disculpa, es que quería hablar un poco de lo que dijo el senador Efraín Cepeda, porque, digamos... Permítame, le ahondo en mi pregunta inicial para no desviarnos y por supuesto usted después replica lo que usted a bien tenga replicar. El tema aquí es, ¿cuál va a ser el ejemplo que desde el Congreso de la República se le va a dar a una nación que no va a ser la misma después de esta pandemia universal? Y por eso el tema de abolir el Congreso, pues obviamente eso se descarta, pero de reformar importantemente todas las instituciones del Estado, empezando por el Congreso de la República, precisamente para pero usted dice que eso se descarta, pero si usted lee la cantidad de comentarios que están teniendo los oyentes en este momento a través de Facebook Live, Gonzalo no me dejará mentir, muchos hablan de que el Congreso debería acabarse, y ese es un mensaje muy peligroso, y yo creo que los congresistas nos podrían ayudar también a eso, y es porque es peligroso estos mensajes en donde el Congreso debería acabarse, el Congreso no sirve para nada, o me equivoco, Gonzalo, que muchos mensajes dicen eso. En lo absoluto, Camila, la mayoría de mensajes que estamos recibiendo a través del Facebook Live dicen eso, y la gran pregunta es, ¿qué han hecho los congresistas en medio del coronavirus? Más allá del cuidado o de la veeduría política que nos decía el senador Cepeda, es ¿qué han hecho que se pueda palpar en las manos los congresistas en este momento? Uno de los momentos más fuertes que ha vivido, en este caso, la economía y el país per se. Doctor Racero. Venga, yo discúlpenme si me dejan terminar la idea que estaba, por supuesto ya le respondo lo que están comentando ustedes, pero a ver, es que el tema de la discusión, a mi modo de ver, no es ahorita reducir el Congreso ni cerrar el Congreso. Es que es muy fácil, como dijo el senador Efraín Cepeda, claro, en un momento donde el Congreso tiene las más bajas popularidad, salir con una propuesta de reducir el Congreso, cerrar el Congreso, te va a dar muchos likes, ¿no? Y es una medida muy facilista. Yo creo que nosotros debemos dar un debate con altura. Por ejemplo, si la discusión es reducir el presupuesto, el costo que puede estar teniendo el Congreso para el país, ¿por qué, por ejemplo, el Centro Democrático no apoya la consulta anticorrupción?
en la consulta de corazón había un punto que exigía devolver, no solo frenar, congelar, instalar los congresistas, sino disminuirlo de 31 millones, por ejemplo, que estaba el año pasado, pasarlo a 19 millones. Pero el Centro Democrático sí no quiso aprobar esa propuesta y nos dice ahora, como lo está diciendo la senadora Paloma Valencia, que hay un espíritu detrás para poder disminuir gastos del Estado. Entonces yo creo que hay un doble discurso, al fin que si hacemos políticas para disminuir los gastos del Estado que tienen que ver con el Congreso, o estamos sacando este tipo de propuestas, de proyectos de ley que se van a demorar 2 años en ser tramitados, en un momento donde la discusión del país está preguntándole a los congresistas, como ustedes bien lo están diciendo, es qué están haciendo de manera puntual. Gobernante Iván Duque, presidente, ¿de dónde va a sacar la plata? Pero nosotros como congresistas, termino la respuesta, discúlpame, nosotros como congresistas no somos ordenadores de gasto, nosotros no ejecutamos, eso le corresponde al gobierno nacional, por eso nosotros no podemos perder nuestro deber constitucional de control político, que no es de poca monta. No es de poca monta. Estamos unidos como país, pero nosotros no podemos firmar un cheque blanco al presidente Duque por muy buenas intenciones que nos digan en la televisión todos los días. Así que yo creo que aquí este es el debate un poco más profundo y yo creo que este tipo de medidas de reducir el Congreso parece como una carta sacada de la manga, como para, vengan, discutamos país sobre esto cuando el país está pidiendo ese otro tipo de explicaciones. Anoche hay saqueos en el país. Hay saqueos. Doctor Racero, representante Racero, porque una de las mayores, y lo veo en los mensajes también de los oyentes y de quienes los están viendo, es que les bajen el salario, que entonces si no van a reducir el Congreso, que les bajen el sueldo a la mitad. Senador Cepeda, usted lo estaba diciendo, ayer salió un decreto para los salarios altos del gobierno nacional, entre esos se encuentran los de los congresistas. ¿Cuánto se gana un congresista actualmente, senador? Sí, lo primero es que debo reiterar, propuesta del Partido Conservador, pero además estamos de acuerdo con la reducción de salarios. Pero el congresista se debe estar ganando más o menos 31 millones, menos los descuentos se reciben 23, por supuesto, y estoy a favor de la pero no, esto se lo pregunto para que le demos claridad a los oyentes. El 20%. El decreto quedó establecido que para los congresistas se les va a descontar el 20%, que más o menos puede estar equivaliendo, más o menos, si no estoy mal, a 6 millones de pesos, digamos. Eso era lo que quería dejar claridad, es decir... Se le va a descontar, sí, aparte los otros descuentos que ya tenemos, ¿no? De fuente, bueno, como cualquier trabajador que recibe un salario, pues que se les cuenta, adicional van a ser 6 millones, porque el presidente había dicho que por encima de 10 millones, pero quedó para salarios por encima de 20 millones, quedó el 20%, el 20% de descuento. Es neto, decir, digamos, para responderle a los oyentes, el decreto que salió ayer le reduce a los congresistas, Óscar Montes, 6 millones de pesos de su salario durante los próximos 3 meses. O sea, aplicaría para mayo, junio y julio. Para abril no aplica sino mayo, junio y julio. Así quedó. Y eso Camila, fue una propuesta también emanada desde el Congreso, ¿no? Uno lee los mensajes de los oyentes. Que no debería ser solamente para servidores públicos, discúlpeme. Yo creo que aquí en Colombia uno lee los mensajes de los oyentes, Camila, muchas propiedades que no están aportando lo que deberían. Claro, no, por supuesto, y seguramente este decreto irá también para el sector privado, no solo para el sector público, pero como usted lo decía, senadora... Para el sector público y arrancan 10 millones de pesos y va subiendo escalonadamente el tipo de contribución, entonces está de 10, de 15, 17 hasta 20%, y no es una rebaja del salario, es un impuesto para contribuir, y al mismo tiempo invitan a los ciudadanos que tienen empleo fijo, que están en el sector público o privado, a que puedan hacer aportes voluntarios de parte de su salario para contribuir en la crisis. Ahora sí, Óscar, ya sabe que entonces todos los senadores, que en este caso estamos hablando del Congreso, se les va a reducir durante 3 meses el 20% de su salario. Camila, pero mire, yo coincido con el senador Cepeda, porque algo de experiencia también cubriendo información política tengo, y yo creo que esa iniciativa no va a tener mucho futuro en el Congreso, entre otras cosas porque obviamente que ellos no van a legislar perjudicándose, afectándose, eso no va por ahí. Pero yo creo cuando uno comienza a leer los mensajes de la gente, Camila, de los oyentes, de la inconformidad que hay con el Congreso, es que no están viendo en los congresistas un desprendimiento en esta época de crisis. Entonces no les gusta que le bajen el salario,
no les gusta que se reduzca el número de congresistas. ¿Qué es lo que les gusta y cuál sería el sacrificio, doctor Cepeda, que podría hacer el Congreso en estos momentos para contribuir a solucionar esta crisis? Mire, la propuesta de este nuevo impuesto nació del Congreso de la República, del Partido Conservador, y respondo por mi partido, tuvo iniciativa de plantear precisamente eso. Es más, pensamos que debía ser por varios meses, y pensamos también desde esta orilla que podríamos tramitar una reducción como la que en un momento se intentó de los salarios. Pero mire, los congresistas no solamente estudiamos proyectos de ley, hacemos control político, sino tenemos contacto con las comunidades permanentes, y permanentemente organizamos comunidades, permanentemente estamos impulsando apoyos sociales a las comunidades, permanentemente estamos organizando las comunidades también para que hagan uso eficiente de los subsidios, constantemente estamos proponiendo temas. Por ejemplo, yo respondo también por el partido. Este partido pidió que se anticipara la devolución del IVA que estaba para abril del 21 para que se hiciera este mes, y se está haciendo. Este partido pidió una contribución para los informales y el gobierno nacional lo está haciendo también a través de 3 millones de familias, llamaron ingresos solidarios. Propusimos temas en servicios públicos como lo hemos hecho muchos partidos. Hemos sido propositivos, actuando directamente con el gobierno nacional y haciendo las sesiones. Mi comisión, la que yo presido, ya tuvo citado al ministro de Agricultura, al ministro de Comercio Exterior, al director de Planeación Nacional, a otros, al ministro de Hacienda. Todo esto es la propuesta propositiva, tratando de buscar los recursos. Claro. Es un momento difícil donde hay que tomar unas medidas muy complejas. Ahora Sí, estamos pidiendo la ampliación de una regla fiscal, pero por supuesto nuestra contribución está en ese impuesto que quisiéramos ampliar y quisiéramos incluso que se vuelva definitivo, pero no, así sea políticamente incorrecto repetirlo, no a la reducción del Congreso, porque ese desequilibrio de poderes sí nos puede afectar en la democracia. Hemos sido un país democrático por excelencia en Latinoamérica y por supuesto estamos muy lejos de los esquemas totalitarios, y para estarlo es de equilibrio, separación y colaboración armónica de los poderes, de manera que el Congreso ha venido colaborando armónicamente con el gobierno, y esta semana iniciamos las sesiones formales. Allí hemos tenido ya sesiones formales de comisiones, de plenarias, lunes, miércoles de 3 de la tarde a 12 de la noche, ayer comisión tercera, sí, y muchas de las comisiones tratando de actuar precisamente examinando las decisiones gubernamentales y tratando de enriquecerlas. Esa es nuestra labor. Claro, yo no sé, Camila, es que, o sea, reformar el Congreso no sé si sea una de las prioridades hoy en el país. O sea, claro que es una corporación desprestigiada, claro que hay que reformar no solamente el Congreso, sino que hay que reformar la política en Colombia. Pero hay que tener en cuenta, Camila y compañeros y congresistas, que la pandemia le cambió la agenda a los estados, a los países, a los gobiernos, a todo el mundo nos cambió la agenda. No sé, en ese sentido, ¿qué piensa el partido de gobierno y qué piensa el Congreso desde el partido del gobierno, senadora Paloma Valencia? ¿Qué proyectos va a impulsar tan pronto regresen nuevamente a sesionar los congresistas para salir de esta crisis económica y sanitaria, pero sobre todo la crisis económica que nos ha traído el coronavirus en Colombia? ¿Qué prioridad hay, qué proyectos prioritarios ya va a impulsar especialmente su partido, que es el partido del presidente Duque? Y le sumo, antes de que responda usted, senadora Valencia, le sumo a su pregunta, Hugo Mario, que le preguntamos a la gente a través de Twitter si está de acuerdo con la propuesta del Centro Democrático de reducir el Congreso de la República, y creo que va con lo que decía el representante Racero, que es una propuesta muy popular en este momento, porque ya en solo 20 minutos hemos tenido 1.756 personas votando, y de esas 1.756, el 74% dice que sí se debería reducir el Congreso y el 26% dice que no. Así que sin duda es una propuesta muy popular, senadora. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que yo creo que esta pandemia, en medio de todo, ha sido una segunda oportunidad para los estados-nación que estaban muy llamados como al fracaso. Uno veía a los estados-nación cada vez más debilitados, con muy poca legitimidad,
toda la institucionalidad democrática clamando por reformas, una crisis de representatividad muy grande, y creo que la pandemia, que ha necesitado, por supuesto, de los gobiernos y de la centralización de las decisiones, ha dado una nueva oportunidad al Estado-Nación. Entonces, en ese contexto, yo sí creo que es fundamental recomponer el Estado-Nación hacia lo que los ciudadanos quieren. La gente quiere un Estado mucho más pequeño, quiere un Estado muchísimo más técnico, con muchísima más capacidad de solución que simplemente extenderse, digamos, o proliferar en opinión y en cosas. Quiere la gente más acción, más capacidad de ejecución, mucha más capacidad de tener relaciones directas con quienes lo representan. Entonces yo creo que las reformas a las que estamos llamados, por un lado, sí son la reforma del Estado, hacia un Estado más pequeño, hacia un Estado más eficiente, hacia una representación distinta, con mecanismos de participación mucho más activos de todos los ciudadanos. Por otra parte, van a venir una serie de medidas económicas muy importantes, donde tener que buscar. Amapola está aquí llorando. Sí, no, senadora, entendemos que a todos... Pero por otro lado, yo creo que las reformas que se vienen también van a ser las reformas económicas, donde vamos a tener que buscar una especie de plan Marshall en casi todos los países, con el problema de que va a tener que coincidir con todo el mundo, y es más bien saluda, diles hola. A ver, Amapola, bienvenida. Mira, te están hablando, estás en el radio. Diles hola. ¿Cuántos años tiene ya Amapola, senadora? ¿Cuántos años tiene? Sí, o ¿cuántos meses? ¿Cuántos tiene? Cuéntales, pero con número. Ellos no te ven. Diles cuántos años tienes. Tienes 3 años. No, 3 años. Amapola. Amapola, que está aquí. Creo que es el primer pronunciamiento de Amapola en medios de comunicación. Amapola. Ya en el Congreso ha estado. Estoy cerca de cumplir. O sea que... ¿Cuántos vas a cumplir? ¿Así? 4, muy bien, grandísimo. Mejor dicho. Quería el micrófono, así que le abrieron los micrófonos. Y ella está participando también en las sesiones virtuales del Congreso de la República. Valeria, usted que tiene niños chiquitos también ya sabe cómo es la cosa. Así estamos todos, Camila. Está duro. Sí, está duro. La triple jornada ahora, no la doble, sino la triple. Pero mire, senadora, es que usted estaba hablando de un tema que me parece un poco, digamos, polémico en medio de esta crisis, y es que evidentemente se están tomando decisiones desde el centralismo y decisiones expeditas, que muchas personas en este momento de crisis pues aplauden, pero hay muchas personas que dicen que no hay nada más, digamos, que se quede permanente, o sea, no hay nada que perdure más que estas clases de decisiones que se toman en un estado, digamos, de emergencia. Y usted está hablando de centralizar las decisiones, usted está hablando de un estado más pequeño, usted está hablando, en otras palabras, de reducir la democracia. La Constitución del 91 plantea otra clase de estado, un estado para un país diverso, multiétnico. ¿Ustedes están pensando en dejar permanente bastantes de las decisiones que están tomando en este momento y usar esto para reducir la democracia en Colombia? No, yo creo que eso sí es una interpretación tuya. Estados pequeños tienen muchísimos países sin necesidad de tener democracias insuficientes. Una cosa es el tamaño del Estado en términos de la participación económica de los agentes, y otra cosa muy distinta es la democracia. Precisamente estaba hablando de la necesidad de profundizar, Amapola mayores, de profundizar la representación política, de manera que la gente pueda sentirse mucho más entonada. Yo hablaba al inicio de esta intervención precisamente de la crisis de representación que estamos teniendo, que le da al Estado-Nación, que en mi opinión, pues no iba a ser en el corto plazo, estaba llamado a fracasar, pero que yo sentía que dentro de los próximos 100 o 200 años el Estado-Nación, incluso antes, iba a tener unas modificaciones muy sustanciales. Yo lo que siento es que la pandemia hace que esas modificaciones se vayan a quedar muchísimo antes. ¿Qué significa esto? Para mí, la gente hoy quiere un Estado mucho más competente técnicamente, más pequeño, menos burocrático, menos dispendioso en la capacidad de tomar decisiones. Es mi impresión. Esto no es una propuesta ni del presidente ni del gobierno. Usted me pregunta qué creo yo que va a pasar con la pandemia, cómo va a ser las alternativas que van a surgir de las pandemias. Creo que van a ser en ese sentido,
pero pues amanecerá y veremos. De pronto vamos a atender a la burocratización total y a la estatización de todo. ¿Quién va a saber? Me imagino que muchos países tendrán decisiones distintas. Representante Racero, le pregunta una usuaria del Facebook Live, oyente de nosotros y también televidente. Usted defendía al Congreso en este momento y la veeduría política que están haciendo, pero Lina López le dice, ¿cuáles son las ayudas para las personas desempleadas que tiene prevista realizar el Congreso? ¿Qué proyecto de ley se está debatiendo en este momento para las personas desempleadas? Justamente en la Comisión Tercera se está haciendo un debate de control político con el ministro de Trabajo para revisar con el gobierno qué tipo de medidas se van a tomar para el tema del desempleo. Yo quiero recordarle a los oyentes, el Congreso no ejecuta, de nosotros no depende, y sobre todo en un estado de excepcionalidad como este, en un estado de crisis donde el gobierno que tiene toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que le estamos proponiendo y a muchos de los de la bancada alternativa que le hemos propuesto al gobierno? Que por ningún motivo permita que las empresas saquen a sus empleados. Por ningún motivo. Sí, por ningún motivo esa no puede ser una opción, que ante la crisis económica que se avecine, el país se dé el lujo ahora, como lo están diciendo. Yo escuchaba ayer en estos días al director del DANE y el del propio gobierno, que se pueden estar perdiendo 1 millón de empleos. Eso es gravísimo. Y un poco, que es, digamos, complementándolo con la pregunta anterior que le hacían a la senadora Paloma Valencia, yo sí creo que en este momento la política del Estado debe ser contener la crisis económica vía inyección económica, gasto o inversión por parte del Estado. Y eso implica, si es necesario, pagarle la nómina a las empresas. Este no es un momento para tomar medidas a medias, ¿no? Y a la crisis que ya tenemos por el coronavirus, permitir que se profundice una crisis económica de tal magnitud, como ya se está previendo, que afecte directamente el bolsillo de los ciudadanos. Representante, pero los recursos del Estado no son infinitos. Representante, los recursos del Estado no son infinitos. ¿Usted cree que sí va a haber cómo respaldar la nómina de las empresas, que el Estado va a tener para tanto? Sí, tiene que buscar las medidas, políticas de endeudamiento, ¿cierto? Políticas de refinanciación de la deuda, como ya lo están haciendo otros países, por ejemplo. Usted no puede permitir que se caiga el sector productivo. Es que eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, lo peor que nos puede pasar es que ahorita tenemos una crisis porque la economía está congelada, a que lleguemos a una economía por los factores productivos, perdónenme el término técnico. Es decir, que no tengamos capacidad de producción o que no haya gente con capacidad adquisitiva porque perdió su dinero que después no pueda consumir. El Estado tiene que meterle la plata. No estamos en un momento de ortodoxia económica, lo digo con todo el respeto, porque lo que se necesita ahorita son medidas audaces, como se están tomando todo el mundo, y se implica más intervención del Estado. Yo termino con esto. Hay un filósofo que murió hace poco, en el 2017, Zygmunt Bauman, que hablaba de la historia se mueve como un péndulo. El péndulo de la historia. Hace más o menos 70 años hablábamos del keynesianismo y la intervención del Estado en la economía. Después pasamos al otro extremo, que era nada del Estado en la intervención en la economía. Yo creo que esta crisis lo que nos va a dejar es una reflexión profunda de qué tanto el Estado tiene que ayudar a coordinar los procesos económicos para que no caigamos en una crisis como lo que está pasando ahora. Gente que está en las casas pidiendo comida porque está claro, pero también que no están llegando a las casas. Pero también, y ya le doy la palabra, senador Cepeda, pero también es generar un aumento del Estado cuando la gente hoy desconfía del Estado. Entonces usted dice, vamos a aplicar keynesianismo, vamos a volver el Estado mucho más grande, el Estado tiene que proveer dinero, tenemos que volverlo mucho más robusto, pero la gente, y según lo que leemos, la gente desconfía del Estado, dice, ¿para qué voy a donar yo de mi salario si después se lo van a terminar robando? Y lo que sí está comprobado históricamente es que en estados más grandes, estados que tienen mayor tendencia a la corrupción. Estamos en un momento de crisis. Nosotros nos podemos dar el lujo de que el Estado se desentienda. Es que no nos podemos dar ese lujo de creer. Pero estamos hablando de que, por eso decía mi compañera Valeria Santos desde México, y es, no hay nada más permanente que lo temporal. Entonces, en época de coronavirus estamos generando unas transformaciones que no van a ser temporales, sino que probablemente van a ser muy duraderas. Sí. Y entonces terminamos agrandando el Estado, que es perfectamente válido. Hay gente que cree que eso es lo que se debe hacer, pero ¿cómo hacerlo
cuando la gente hoy más que nunca desconfía del sector público. Y eso se ve en América Latina y en el mundo. Discúlpame, yo creo que desconfía de los gobernantes. Por eso volvemos a la pregunta a los congresistas. Que hay que reducir el Congreso, discutámoslo. Pero antes del número de congresistas, lo que hay es que cambiaron los congresistas. Es que ¿de qué sirve que tengamos ahora 100 congresistas? Redúzcalo todo lo que quiera. Pero siguen llegando los mismos corruptos o los mismos politiqueros. Yo creo que la discusión es, mire, el Estado es un aparato que está gobernado, direccionado por personas de carne y hueso con nombre y apellido. Y yo creo que la discusión es política en cuanto a quién dirige ese aparato, antes que, digamos, en esa discusión de decir si el Estado tiene que intervenir o no. El Estado tiene que intervenir, no hay de otro. Aunque no nos guste, tiene que intervenir para soportar una economía en crisis. Yo creo, Camila, que de pronto hay una confusión conceptual entre el tamaño del Estado y lo fuerte y eficaz del Estado, pero esa es una discusión filosófica que podríamos gastarnos 2 o 3 o 5 programas. Yo quisiera aprovechar la experiencia ya confesa del senador Cepeda de más de 28 años en el Congreso de la República para aprovechar esa experiencia y esa sapiencia acumulada. Pero además, Pombo, decirle al senador Cepeda si coincide con lo que dice el representante Racero, que lo que hay que cambiar es los congresistas, los que llevan ahí, como el doctor Cepeda, 28 años, que lo que la gente le molesta es esos congresistas que se reeligen y pues no han hecho mucho. Bueno, comienzo por ahí. Yo creo que aquí lo que hay que revisar es la calidad del congresista, no los años que tengan. Por ejemplo, los jueces en los Estados Unidos pues llegan hasta los 90 y tantos años. Lo que hay que ejercer es ese control político para sacarle la tarjeta roja a los que no le estén respondiendo a las comunidades y no lo estén haciendo con trabajo. Se preocupó el doctor Cepeda. Mi intervención, y yo claro, imagínense, voy subiendo en votaciones cada 4 años, comencé con 30,000 y estoy en 125,000, de pronto estoy haciendo algo bueno. Pero mire, decir lo siguiente, yo sabía, y lo anuncié, que pues políticamente seguramente era incorrecto defender el tamaño del Congreso. Y mire, ya me van goleando con el representante David 3-1, como perder un partido de fútbol, lo sabía. Pero en estos años, sentado en esta silla, lo que uno sí aprende es que hay que decirle la verdad, no lo que quiere escuchar a la gente. Mire, la lucha contra la corrupción, sin duda, y es lo que, permítame para redondear la idea porque nos faltan poquitos minutos, la lucha contra la corrupción tiene que ser una gran bandera. ¿Y con qué elementos se logra también eso? Con el equilibrio de poderes, que el Congreso pueda ejercer el control político, que las Cortes sean actuantes. Pero voy a la pregunta original. ¿Qué otras cosas se han hecho? Por ejemplo, nosotros, y lo reitero, propusimos, porque es que este es un país de microempresarios, de informales, de pequeños, ese ingreso solidario que se está entregando a 3 millones de familias. Pero venga, senador. ¿Por qué no abrimos esta discusión? Escúcheme, que quedó en el plan de desarrollo. Es que ya hemos explicado lo que se ha venido haciendo y eso está muy bien, senador. No, pero es que me falta un tema muy importante. Es que quiero aprovechar su experiencia, porque es que usted tiene, digamos, un valor agregado acá en esta entrevista, porque pues es el más experimentado de todos. En un minuto yo le resumo esto. Mire, uno, hemos venido proponiendo la profundización del microcrédito. Las MIPYMES tienen el 80% de empleados del país, 17 millones, de las cuales los microempresarios tienen el 80% de ese 80%. Irrigar microcréditos. Pero además, hemos propuesto una serie de líneas para conservar el empleo. Y aquí, si algún sector ha sido insolidario, ha sido el sector financiero, y por eso tenemos un debate el día lunes en la Comisión Tercera. Esos recursos emanados de la emergencia económica no están llegando a los micros, pequeños y medianos empresarios. El sector financiero, el del sector bancario, que se ganó 19 billones de pesos el año anterior con el dinero de los colombianos, hoy está diciendo que no hay plata, que no tienen las circulares de Bancolde, que ellos no pueden hacerlo. Ellos están defendiendo su propio crédito. Aquí hay una carta que le pedimos a COPI. Aquí me la dirigió y con eso es cabeza de debate. De todas las maneras, como el sector financiero está ocultando, está violando la ley, porque los decretos de emergencia económica son leyes. Y por eso he citado un debate el lunes al superintendente financiero con la senadora María Rosario Guerra y los integrantes de la Comisión Tercera. ¿Cómo así?
que ellos captan al 4 al 5% y le prestan a la gente al 28% y a los microempresarios, ¿sabe a cuánto? Al 54%. Esa es una contribución real de control político del Congreso de la República, exigiendo ese control para preservar el empleo de la gente. Segundo esa denuncia pública, que además me parece de las más sentidas por todos los colombianos, pero como nos quedan 5 minutos y no quiero perder de vista el valor agregado que usted genera en esta mesa, que es su vasta experiencia, en Colombia desde 1991 han habido más de 14 declaratorias de estados de excepción de distinta naturaleza. Cuéntenos uno que usted recuerde en sus 28 años de experiencia, uno en donde hayan generado frutos, es decir, en donde los decretos legislativos expedidos al amparo de esos estados de emergencia pudieran ser aplicables en estos momentos con total éxito. Varios de ellos, entre ellos la emergencia económica de 1998-1999, que llevó una crisis profunda al sector financiero. Allí encontramos en ello varias medidas heterodoxas que también de alguna manera se han venido aplicando, entre otras cosas. Allí se hizo un salvamento al sector bancario que le costó varios billones de pesos al Estado colombiano, pero se mantuvo ello, como se mantuvieron algunas de las empresas estratégicas importantes para poder preservar el empleo. Recuerdo que las tasas de desempleo en aquella ocasión se remontaron a más del 20%, y mediante... Y para allá vamos, senador Cepeda, para esas mismas tasas de desempleo. Claro, por eso la importancia de esta emergencia económica, y quiero decir que respaldamos desde el Partido Conservador con integralidad estos decretos de emergencia económica adoptados por el gobierno del presidente Duque, porque sentimos que van en la dirección correcta, senador, porque además sentimos que esta es una economía sólida que se sobrepone, y con estas medidas sin duda vamos a salir adelante. Pero mire, unidos y con solidaridad. Les quiero decir, ya se nos va a ir acabando el tiempo, no están de acuerdo ni el senador Cepeda ni el representante Racero con reducir el Congreso de la República. Dice el doctor Racero que debería mejorarse la calidad de quienes llegan al Congreso. Esa propuesta que nos planteaba también la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, pues no la comparten. Sin embargo, yo le quiero preguntar algo al senador Cepeda y al doctor Racero, y es, el representante Racero decía, no se apoyó la consulta anticorrupción para reducir el salario de los congresistas. ¿Usted estaría, por ejemplo, senador Cepeda, y desde el Partido Conservador, en que se plantee entonces para un futuro para las finanzas estatales reducir el salario, no solo de los congresistas, sino de la rama judicial, porque eso va amarrado todo junto, reducir el salario de los funcionarios públicos, o no? ¿O siguen insistiendo en que esa no va a ser una solución? Absolutamente de acuerdo en reducir el salario de los congresistas. Cada rama del poder público se debe pronunciar, pero de acuerdo, y lo hemos venido expresando públicamente, en esa reducción. Que esta, por ejemplo, que se está haciendo temporalmente, ojalá se vuelva permanente. Óigame, y usted decía algo muy importante, y es el tema de las contralorías regionales, ya que usted es de región, las contralorías delegadas y demás, ahí se ahorraría una plata importante, y muchas veces se dice que esas contralorías lo que están es llenas de corrupción. ¿Han pensado en presentar un proyecto? Porque lo último que pasó fue que todos ustedes en el Congreso apoyaron al contralor Felipe Córdoba en darle mucho más poder precisamente a esas pequeñas contralorías. Pero es la Contraloría General de la Nación, que no es igual a las contralorías departamentales. No, yo pienso que el debate en sí es la reducción integral del tamaño del Estado, preservando el equilibrio de poderes. Y usted, entonces, representante Racero, si yo le tuviera que decir, para darle respuesta a la ciudadanía, hemos llegado a la conclusión de lo que hemos hablado con ustedes, que el Congreso es importante en el equilibrio de poderes para poderle hacer control al Ejecutivo. Y eso, pues yo creo que no cabe ninguna duda. Pero entonces, ¿qué debería cambiar del Congreso de la República para darle respuesta a la ciudadanía, que está muy molesta y es una de las ramas más desprestigiadas del poder, lamentablemente? No, deben cambiar en los políticos, lo vuelvo a decir, el 80% de ese Congreso debería ya buscarse otro trabajo, ¿sí? Los electores debemos votar mucho mejor para las próximas elecciones, más allá de la tendencia ideológica, porque hay buenos congresistas en diferentes partidos, pero indiscutiblemente elegir mejor. Mira, yo te hago un ejemplo, el tema, por ejemplo, ahorita del salario, que se nos reduce 6 millones de pesos, yo fui partícipe promotor de la consulta anticorrupción, deseoso antes de ser congresista, para que se le redujera el salario a los congresistas. Ya como congresistas no tenemos que esperar ahorita un momento de crisis económica con esta pandemia para haber reducido nuestro salario. La lista de la decencia firmó bajo notaría antes de ser congresistas
que íbamos a reducir el salario conforme a lo que pudiéramos, y por eso, por ejemplo, Gustavo Bolívar, senador de mi bancada, dona todo el salario, y no lo está haciendo ahorita en estos meses, lo está haciendo desde que llegó. Yo no lo puedo donar todo porque yo no vivo de la renta, yo no tengo empresa, yo no tengo apartamentos de alquiler, vivo de mi salario, entonces estipulo una parte para vivir como clase media que soy, y otra parte significativa dependiendo del mes, y dependiendo del apoyo social que estamos haciendo para donarlo. No tuvimos que esperar hasta la crisis económica. Entonces yo creo que esto está generando conciencia política, todo el tema de la corrupción, la nanopolítica, la política, todo eso, lo que nos está llevando es que en 2 años yo tengo la confianza y la fe que los colombianos vamos a votar mejor, pues y que vamos a renovar ese Congreso. Esa es la solución. Ojalá así sea, pero que el Congreso actual, que todavía le quedan 2 años, pues haga su trabajo, así sea por Zoom, y en época de coronavirus pues trabaje más que nunca. A todos nuestros invitados, a la doctora Paloma Valencia. Solo que la renovación debe ser en calidad del congresista. A ver si, o sea que usted se va a lanzar nuevamente. Usted quiere seguir en el Congreso. Muy posible, no sabemos a dónde, pero nos vamos a lanzar algo. Hay que renovar ese Congreso, sí, así es. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, representante de la Cámara, el más joven de esta conversación, David Racero por la lista de los decentes, y el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda. Los 3, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hablando del futuro del Congreso, y a todos los oyentes, aquellos que participaron, nos enviaron sus mensajes. Mil gracias por participar aquí con nosotros y por estar conectados con Blue Radio y con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música.